La opresión se va a acabar, el miedo vamos a enfrentar. Democracia en cada paso, la justicia va a llegar. El pueblo va a despertar, en la calle vamos a estar. Nuestra voz va a resonar. Hola, hola mi gente, muy buenas. Bueno, como bien les había dicho, vamos a hacer una serie de formaciones y el objetivo de estas formaciones es que llegue de cualquier manera a todos los cubanos dentro de la isla. Nosotros tenemos que entender que lo que nos mantiene cautivo está aquí, en la comprensión, en lo que conocemos, en lo que no sabemos, a lo que le tememos. Y obviamente eso ha sido completamente inoculado. Por lo tanto, la mejor manera de cambiar esa inoculación es cambiando el constructo, cambiando la información, cambiando el contenido de lo que ahí te metieron. ¿Cómo te llevaron a el punto de sentirte y de estar en las condiciones en las que te sientes y estás hoy en día? Esta formación la van a encontrar en el canal de YouTube de la Junta Soberana. Se va a hacer en varios capítulos, nada más y nada menos que para que no sea muy extenso. Así que, y tengan la oportunidad de descargarla y mirarla, pero acuérdense que va a ser por capítulos correlativos. Y vamos a hablar en esta formación de por qué los cubanos estamos como estamos. Y cuando yo digo estamos como estamos, incluyo a todos, los que están dentro y los que estamos fuera. Es importante que entendamos que si no sabemos el por qué y no conocemos el cómo, es decir, por qué estamos como estamos y cómo lo hicieron para llevarnos hasta ahí, no comprenderemos por qué somos lo que somos. Es decir, por qué tú eres lo que eres. Esa miseria en la que vivimos, esa indefensión, ese miedo absoluto, esa autocensura, esa conformidad y ese servilismo en el que vivimos. También la equivocación de cómo nosotros actuamos ante estas circunstancias, y esto va para los que estamos fuera, para sentirnos tranquilos con una carga mental, psicológica, emocional que llevamos, y todas estas cosas. Vamos a encontrar una respuesta en esta formación y vamos a intentar extirpárnoslas desde el conocimiento de la verdad, de cómo fue, para que podamos dar un pasito más hacia nuestra libertad. Lo importante es que se suscriban, que le den a la campanita, porque capítulo por capítulo que vayamos subiendo, les será YouTube les irá informando de, del nuevo capítulo del nuevo episodio que pongamos. Fíjense en esto, que es una realidad como la copa de un pino. Una nación no se pierde porque unos les ataquen, sino porque los que la aman, y esto es lo más importante, los que la aman no la defienden. Esto lo dijo Blas de Lezo. Aquí vemos dos generaciones de una misma nación, la cubana. Una generación que vive como todos estamos viendo, y esto es la parte más sana de lo que realmente se está viviendo, y la otra nación guerrillera,
amante de su patria, amante de su legado, amante de su dignidad, amante de su cubanía. La otra, con una pérdida completa de identidad, no existe patriotismo, vale, yo vivo porque vivo, pero esto tiene un porqué y es lo que quiero que comprendamos. Exigirle a las personas que actúen de una manera u otra cuando las personas no comprenden por qué, ni tan siquiera se pueden identificar en qué tipo de personas se han convertido, es, como decimos en buen cubano, por gusto. Todo comenzó, y yo sé que a los cubanos decimos mucho esto es muela y todo eso, pero es importante. ¿Vale? Es importante que escuchemos esta muela, es importante que entendamos estas cosas porque esto es lo que nos va a permitir comprender y dar un pasito más. Todo comenzó el 26 de septiembre de 1924 cuando en Rusia hubo una riada, ¿vale? El río Neva aumentó por las lluvias muchísimo su cauce, hubo una riada impresionante. Y en un laboratorio muy cutre, dentro de una casa bastante humilde, donde vivía el psicólogo, psiquiatra Iván Petrovich Pavlov, era un científico que analizaba la conducta. Era un científico que lo que hacía era eso, son experimentos neurológicos para analizar cómo era, cómo podría ser o por qué era de una manera u otra la conducta ciudadana. ¿Qué sucedió ese día? Iván Pavlov trabajaba estos experimentos con perros. Él tenía miles o cientos, no te sé decir, no voy a exagerar. Tenía muchas jaulas de perros, muchísimas. En esa riada, él vio como en ese pequeño habitáculo donde él tenía a todos esos perros, cada uno en su jaula, él vio como el cauce del agua fue subiendo y fue subiendo y fue subiendo y se quedó pasivo para analizar cómo era el comportamiento de los perros. El agua empezó a subir y a subir, los perros empezaron a entrar en pánico. Ahí vemos esa característica que tenemos todos los seres vivos, que es cuando nos entra el miedo, cuando nos invade el pánico, ¿qué sucede en nuestro cuerpo, no? Entonces ahí empezamos a ver ese corte de adrenalina, todas esas cosas que empiezan a funcionar. No voy a hablar científicamente, una, porque yo no lo soy, y dos, porque no es lo importante. Lo importante es que ustedes entiendan que cuando un ser vivo se siente amenazado, hay un componente que se dispara dentro de nuestro cuerpo que no lo activamos nosotros, es nuestro cuerpo como método de defensa y eso luego trae unas consecuencias que veremos posteriormente. Bueno, él se quedó, como digo yo, pasivo mirando la actitud de esos perros sufriendo esa transformación psicológica provocada por el estado de miedo, ansiedad y desesperación en la que se encontraban. Los perros llegaron a tener el agua hasta el cuello, hasta el cuello. Obviamente, Pavlov no iba a dejar que sus perros se murieran y los rescató. Es decir, en el momento que él rescata a los perros, ya él adquiere una visión de cómo esos perros lucharon por salvar su vida, cómo se rindieron cuando vieron que no podían, que no estaba en sus manos escapar de la jaula y cuando les salvaron, cómo se sintieron. Aquellos perros, que eran unos perros dóciles,
se convirtieron en perros muchísimo más hiperactivos, agresivos. Aquellos perros que eran más activos se convirtieron en sumisos, dóciles, pasivos. Tras este suceso, tras sufrir varios impactos cerebrales, bien, dice exactamente, los animales fueron rescatados en el último segundo por el cuidador. Sobrevivieron todos. Sin embargo, esos perros jamás volvieron a ser los mismos. La experiencia traumática del estrés y el miedo los cambió para siempre. Los que eran dóciles, como les estoy explicando, se convirtieron en agresivos y juguetones. En agresivos. Los juguetones se volvieron tristes y distantes. Eso fue lo que pasó y lo que percibió Pavlov en este episodio de su experimento, que acuérdense que fue un accidente que él aprovechó para estudiar en ese momento la conducta. Ahora, vamos a continuar para que puedan ver la evolución de lo que trajo este experimento, ¿vale? Lenin, que era el que dirigía la URSS en aquel momento, todos conocemos a Lenin, obviamente desde la visión de la dictadura, pero hay muchísima información pública, libre, gratis, para que podamos ver exactamente la esencia de Lenin y no solamente la que nos enseñó la dictadura. Lenin, que tenía como misión encontrar una fórmula donde él pudiese dominar a ese pueblo ruso en aquel momento, a la URSS, y estaba encontrándose con muchos problemas con la oposición, el liderazgo y todo eso, decide visitar a Pavlov, ¿vale? Voy a leer lo que dice aquí para luego poder continuar con la explicación. Tras sufrir varios infartos cerebrales entre 1922 y 1923, Lenin murió el 21 de enero de 1924 sin llegar a ver completadas las investigaciones de Iván Pavlov. ¿Por qué les estoy leyendo esto? Porque quiero que ustedes vean cómo fue la evolución y que esto que yo les voy explicando lo vayamos adaptando a nosotros, ¿ok? Lenin se dirige hacia la casa de Pavlov y se reúne con Pavlov durante 2 horas, donde él le expresa a Pavlov el conocimiento de los estudios y la evolución de sus estudios. Entonces le pide que como él quería, pues, tener esa manipulación, algo que pudiese actuar sobre un pensamiento único del Partido Comunista en el pueblo ruso, que cómo él podía hacer con sus conocimientos neurológicos para formar un programa que le permitiese manipular la psiqui colectiva, es decir, manipular a las masas y que todo fuese al antojo según lo que expone, lo que plantea el Partido Comunista. ¿Ok? Lenin, bueno, Pavlov en aquel momento no tenía, no apoyaba, no compartía ningún programa comunista, al contrario, él estaba bien, bien en contra de estas cosas, pero había un problema. Y por eso digo, vamos a entender para que lo apliquemos a nosotros, ¿ok? Había un problema. En aquel momento, en aquella URSS de aquella época, la URSS de Lenin, donde había una cartilla de racionalización como la que tenemos nosotros, a una escasez de alimentos como los que tenemos nosotros, Lenin le propone a Paulo que a cambio de sus servicios, él le daría a él y a su esposa una cuota de alimento más. Aunque Paulo no apoyaba la doctrina
del gobierno bolchevique. Sí que era muy tentador, pues, poder tener una cuota de comida más, tanto para él como para su esposa, que le destinasen un hogar para vivir en condiciones, hogar que se le destinó con bastante categoría, y además de eso, un laboratorio donde también se le proporcionó a otros más de 300 científicos para que trabajasen en el proyecto. ¿Qué sucedió? Tras la muerte de Lenin, no voy a entrar porque ustedes lo pueden buscar, cómo fue todo esto, está libre también en internet, no voy a profundizar mucho en esto, pueden ver cómo la vida de Pavlov cambió a partir de ese momento y empezó a codearse con las altas esferas, los políticos, bueno, con las personas más importantes, la YESEC de aquella época de la URSS, pero no fue dándole mucha píldora a Lenin con respecto a sus avances, sí que lo logró, pero no quiso entregarlo. ¿Qué sucedió? Que como bien leí anteriormente, Lenin muere el 21 de enero de 1924 y no pudo hacer realidad sus sueños a través de la petición que le hace a Pavlov. Sin embargo, detrás de Lenin vino alguien aún peor, que es Stalin. Y Stalin asumió el liderazgo del gobierno bolchevique. Y vuelvo a la lectura. A diferencia de Lenin, Stalin presionó duramente a Pavlov para acelerar las investigaciones. El neurólogo se resistió a esta coacción y protestó públicamente, aunque nunca sufrió el mismo nivel de represión de los otros disidentes. Pavlov denunció que el régimen estaba convirtiendo a Rusia en un laboratorio experimental y se negó a continuar sus experimentos bajo esas condiciones. Afirmó tajantemente que no sacrificaría ni una pata de una rana por esa causa. Sin embargo, ya era demasiado tarde. Pavlov murió el 27 de febrero del 1936. Ahora, en esa denuncia que Pavlov empezó a hacerle al pueblo y a contarle al pueblo todas estas cosas que yo les estoy explicando ahora, Pavlov enseñó, demostró cómo Stalin, incluso Lenin también lo hizo, cómo Stalin y Lenin estaban proporcionándole, ya no eran perros, eran seres humanos para ese experimento de tortura. Acuérdense que si a los perros les pasó eso, para comprenderlo en los humanos había que hacerle algo similar. ¿Ok? Bien. ¿Qué sucedió? Que murió Pavlov y su muerte no impidió que pudiese recogerse y terminar de diseñarse el funesto experimento. Programa, y se llamaba así, Programa para la modificación del comportamiento y la creación del hombre nuevo. Esto a ustedes les sonará de mucho, sobre todo a las personas que son más mayores. La creación del hombre nuevo. Stalin puso en práctica de inmediato el programa. Si se aplicaba bien, funcionaría como las agujas de un reloj suizo. Eso era lo que decía Stalin, que entregó ese trabajo que no había terminado Paulón a otros a otros científicos para que se lo terminaran. Se lo terminaron, lo pusieron en marcha y ahí empezó la contienda de la manipulación de las masas, de lo que es la indefensión asistida que tenemos hoy en día.
el miedo, la incomprensión, la inmovilidad, el no accionar, la conformidad. ¿Ok? Ahora, este experimento que era el que iba a llevar a que las personas, a la creación del hombre nuevo, ¿vale? Empezó, como bien les expliqué, con los perros y tenía puntos objetivos a desarrollar. Uno era la inundación, que todos ya les expliqué lo que había sucedido, lo de la subida. Eso aplicado en los seres humanos, como bien les digo. Llevar al ser humano desde su estado normal a un estado completamente de desesperación, de pauperación, para ver cómo se iban convirtiendo o en dóciles o los dóciles en agresivos, ¿ok? Dependía también del carácter y el estigma natural de cada persona. En, Ahí podíamos ver, como bien estoy aquí, estáis mirando en la diapositiva, la resignación cuando ya creen que no pueden hacer nada, cuando ya creen que no pueden cambiar nada, cómo se convirtieron en resignación, cómo el pueblo, y al igual que los perros, se convierten en personas o en animales que se resignan, que tiran la toalla, que se sienten en una incapacidad. Eso es. Y el tercer punto, que es el cambio permanente, que ese cambio permanente, Paulo descubrió algo que los demás pasaron por alto. Los perros habían desaprendido la mayor parte de lo aprendido durante los años de entrenamiento, como si sus memorias hubiesen sido borradas y reprogramadas. Es decir, inoculado esto en nosotros los humanos, nosotros hemos desaprendido, vamos a empezar por la generación de mis padres, desaprendieron lo que ya sabían y empezaron a resignarse, a adaptarse y a acoger, ¿vale? Sumisamente lo que les estaban inoculando. Aquí está una fotito de Paulo con sus perros, una foto de un mecanismo que representa lo que es el mecanismo del cerebro, ¿ok? Y cómo nos metieron en la psiqui la palabra imposible, que aquí empiezo para que ustedes entiendan que es una falacia, porque si le quitas la in, se convierte todo en posible. Pero como bien dije al principio, necesitamos saber cómo fue, quién lo hizo, cómo pasó y cuál es nuestra patología para poderla curar. Entonces, ya inmenso en todo esto, les voy a contar un poco. Bueno, ya les hice un resumen más o menos para que ustedes pudieran estar en contexto, pero aquí podéis ver el encuentro que fue en octubre de 1919, cuando Lenin visitó a Pavlov, ¿vale? Y le explicó todo esto, la propuesta que ya yo les expliqué con respecto el aumento, la promesa de aumentarle la cuota de comida, ¿vale? El acuerdo que les permitió la ayuda y unificar, exacto, la nueva cuota de comida y el suministro de una casa junto con su esposa, ¿verdad? Y todos los recursos que necesitara para hacer esta convención de la actitud y el carácter humano. Ahora, vamos directamente a lo que es la creación del hombre nuevo socialista, que es lo que nosotros vamos a ver y vamos a concatenar con lo que realmente nosotros estamos viviendo, ¿vale? ¿Qué es lo que se pretende de ese nuevo hombre socialista? Se pretende que sea un hombre fuerte, musculoso, sano, viril, capaz de soportar largas jornadas de trabajo físico y privaciones.
Ustedes se acuerdan o se sienten o saben que continuamos. Bueno, yo no voy a decir continuamos, yo no estoy ahí, pero hasta que estuve ahí fue así. Yo recuerdo que íbamos a la escuela al campo. Bueno, de hecho, hubo una etapa de escuela al campo que yo estaba externa y otra etapa que estaba becada, interna. Y yo recuerdo que en ambas etapas íbamos a la escuela al campo y había una congratulación y una emoción muy grande por la brigada, es decir, las personas que pertenecían o a la brigada a la que yo pertenecía, trabajáramos más, recogiéramos más por lo que fuese, ¿eh? Porque íbamos a ser los primeros en irnos en el aguagua y los últimos en entrar en el tiempo de pase, porque nos dejaban pues ver una película, porque nos dejaban ir el miércoles a visitar a otras escuelas, a otros campamentos, por lo que sea. La tontería más grande. Nos daban, como decimos, el hueso al perro para que el perro sea feliz y cumpla con su cometido como perro. Entonces eso significaba que nosotros para poder asumir esa carga laboral con entusiasmo teníamos que ser fuertes, musculosos, sanos, viriles, capaces. De ahí nosotros y venga, y hay que quedarse más, y venga, y todo por la revolución. ¿Recuerdan eso, verdad? Eso sigue existiendo, desgraciadamente. ¿Cómo llegamos hasta ahí? Sin saberlo, lo veremos después. Socialmente, ¿vale? El cubano tiene que ser desinteresado, o el nuevo hombre socialista tiene que ser desinteresado, sin apego a la propiedad, educado y curioso acerca de los asuntos que ellos les están planteando, ¿vale? No busques fuera en lo que te enseñan. Todo lo que tenga que ver con su ideología y con su... Señores, desinteresados. Ay, no, el cubano no es desinteresado, porque fíjate tú, y vamos al simplismo, ¿no? ¿Cómo nos piden y cómo esto y cómo nos engañan? No, no. Cuando yo le estoy hablando del cubano en accionar correlativo a la dictadura, en ese aspecto es desde la ignorancia completamente desinteresado. No desde el punto de vista que nosotros podamos percibir la palabra desinteresado. Os voy a explicar esto. ¿Cuántos de nosotros, me incluyo, hemos estado creyendo en algún momento en educación gratis, sanidad gratuita? Aquí en Cuba todo el mundo tiene donde vivir. Todas esas tonterías. Ese es el desinterés, para que no nos interesemos en la realidad, que cuando tú estás haciendo esos trabajos voluntarios o en una escuela, tú estás pagando tu educación. Cuando estás haciendo los trabajos voluntarios porque ya tú eres un trabajador, tú estás pagando otras cosas. Y cuando a ti no te pagan con tu sueldo lo que realmente tú mereces por lo que produces, ya todo lo que ellos no te dan, no lo que te quitan, no te dan es para cubrir aquellas cosas. Es decir, que sabiéndolo tú o no sabiéndolo y que no hace falta que lo sepas, porque tú eres un ciudadano desinteresado, ya ellos se están cobrando directamente con tus cumplimientos de actividades sin tú saberlo, desinteresadamente por tu parte. No lo hago por interés, lo hago por la revolución. No lo hago, lo hago por mi brigada, lo hago por mi aula, lo hago por irme de pase, lo hago, ¿eh? Vamos a ampliar el lo hago. Lo hago por no meterme en problemas. O no lo hago porque no va conmigo. O no lo hago porque todo el mundo no lo hace. O lo hago porque todo el mundo lo hace. A eso se refiere socialmente el crear un ser humano con una conducta desinteresada, sin apego a la propiedad. ¿Por qué? Porque eso es una parte del mundo capitalista, que tú no es un tema de apego, es un tema de
de querer congratularte obteniendo algo que te mereces por el esfuerzo que tú has realizado para ganarte la posibilidad de adquirirlo. Punto. Bueno, eso te lo estirpan, ¿vale? Y cuando dice educado y curioso acerca de su entorno y de sus camaradas, es lo que dije. Solo es importante que tengas, que resartes y que te adaptes y que aprendas lo que ellos te dicen. De ahí, cuando, por ejemplo, en las fábricas, te sentaban a trabajar y te ponían la radio. Y en la radio toda la tú estás trabajando y te iban comiendo tú. En otros ámbitos, por ejemplo, la escuela, esa preparación diaria del matutino para hacer énfasis en las efemérides, todas comunistas, eso es lo mismo. Lo mismo, porque tú, como pionero, tienes que buscar o las noticias o efemérides y venga, y lo mismo, yo participé en la bailarina española esa ya no sé ni cuántas veces. Hasta me creí que sabía bailar como la bailarina española. Pero bueno, forma parte de la inoculación. Y luego, otra cosa, en en ese trabajo donde tú encajas como individuo social, también tienes que tener claro, porque ellos te lo introducen, que todo el que no piense, actúe y se manifieste como ellos quieren o como ellos nos han indicado que debemos pensar y sentir, es un enemigo, es una escoria, es un gusano, lo reducen a la mínima expresión. ¿Qué hace eso en un ser humano? Nadie quiere ser así. Nadie quiere sentirse así. Nadie quiere que le traten así. Entonces se ponen desde el lado donde a ellos no les van a hacer sentirse de esa manera. Y no lo, indirectamente. La dictadura no les obliga. Les conduce a través de ciertos métodos de manipulaciones mentales para que ellos solitos, como ovejas, vayan en el rebaño. Individualmente inteligentes, disciplinados y con un inmenso autocontrol, capaz de subordinar sus deseos personales al bien colectivo. Ahí viene. Te dicen, te hacen sentir inteligentes. Acuérdense de aquello de somos la única nación donde el 100% de ciudadanos está alfabetizado, ¿no? Y toda la gente, claro, que no escucha, no sabe, ni ha oído nada más en la vida, se lo come, se lo compra, se lo cree, ¿eh? Y entonces se cree la autosuficiencia esa que tenemos los cubanos, de nosotros sí somos los bárbaros, los que más, porque nosotros somos los únicos en el mundo. ¿Verdad que sí? Bueno, eso nos hace creernos en una autosuficiencia que nos convencemos que lo que estamos haciendo es lo correcto. Nos autoconvencemos que somos, eh, que es la verdad absoluta, que estamos en el camino correcto. Y entonces empezamos a actuar en consecuencia. No nos damos cuenta que estamos inmensos, como bien dice ahí, en un autocontrol capaz de subordinar los deseos propios por el colectivo que es al que tú no quieres no pertenecer para no sentirte paria, para no sentirte minimizado, para no sentirte expulsado, señalado, gusano, etcétera, etcétera, etcétera. Laboralmente. Mira, es que esto es lo que más claro podemos entender de todo lo que yo pueda estar explicando del nuevo hombre socialista. Implacable, infatigable,
sacrificado y austero, dispuesto a trabajar incansablemente por el bien de la revolución. Hace unos días atrás, hoy estamos a día 7, pues hace 7 días que vimos cómo, aunque lo entiendan, aunque crean que tienen una justificación o un pretexto, siguen comportándose de la misma manera. 1 de mayo, traídos desde el exterior, desde sus misiones, em, traídos desde sus puestos de trabajo, desde las escuelas, y la gente tenga la justificación que tenga, el que no tiene la encuentra de los que estaban ahí, siguen aguerridamente participando implacablemente en no convertirse en ese ser que les da miedo, porque ellos crearon esa, ese espectro, ¿vale? De que quién es el que es representativo de la revolución y quién es el paria no representativo de la revolución y del concepto revolucionario. Ahora, díganme si ustedes se entienden o se ven reflejados en cada uno de estos puntos. Analícense y díganse, coño, es verdad. Si yo trabajo en Cuba, dentro de Cuba, como médico, voy a poner el ejemplo, ¿no? Maestro, ingeniero, lo que sea, como un profesional, y em, mi similar profesional en España, en los Estados Unidos, en cualquier otro lugar, señores, pues tiene un estatus, cobra más, vive mejor. Hacemos las mismas horas y el mismo trabajo y el mismo gremio. ¿Por qué somos tan diferentes? La diferencia no está en el trabajo. La diferencia no está en el ser humano que lo realiza. La diferencia no está en la profesión. La diferencia está en el sistema en el que se encuentran cada uno. Y la pregunta es, tú que te encuentras en esa diferencia de desventaja, ¿por qué sigues haciendo un trabajo siendo implacable, infatigable, sacrificado? Sigues haciéndolo con fuerza, con compromiso, sigues siendo disciplinado en todo lo que te dicen. Pues se los voy a explicar. Después de la victoria soviética contra el nazismo en 1945, el programa fue implementado masivamente en las nuevas repúblicas soviéticas. Se extendió al campo socialista, incluyendo China en el 1900, China, y en el 1960, escuchen bien esto, en el 1960 fue entregado a Ernesto Che Guevara durante una visita a Moscú. El Che organizó su distribución y puesta en práctica dentro de Cuba. Che, que se dice que era un hombre que le gustaba leer y enterarse y estar muy metido en todas estas cosas, pues conoció de que existían estos experimentos, porque él, junto con Fidel, tenían también esa idea de hacer una nación, no, una nación con un solo pensamiento, un solo ejecutar, es decir, un hombre nuevo socialista. ¿Cómo inocularle, igual que pensó Lenin en su momento, a la sociedad cubana una forma de manipulación de masa que les permitiera tener a esos seres indefensos, a esos seres incapaces, a esos seres ignorantes, a los que tienen como ciudadanía hoy en día? Vuelvo y repito, Ernesto Che Guevara, 1960, viajó a Moscú y allí se le entregó el programa desarrollado del experimento que se inició con Pavlov y lo implementó
junto con Castro dentro de Cuba. Ahora, ese programa de modificación del comportamiento empezó con eso, el control del pensamiento. ¿Qué fue lo primero que Castro empezó a hacer con el pueblo cubano? Si nosotros recordamos en el año 59, ¿vale? La historia, Castro entra en La Habana y había un presidente, ¿verdad? Bien. Es decir, que si hay un presidente que era el presidente que ocupaba el puesto después de la caída de Batista, ¿por qué Castro no rinde culto como, bueno, defensor de la libertad del pueblo cubano a ese presidente? No, no. Él no le hizo caso ninguno a Menos ninguno, pero ninguno. Lo que hizo fue posicionarse como libertador delante del pueblo y él mismo, con ciertas palabras y movimientos y actitudes que forman parte de este experimento del que yo les estoy hablando, porque yo quiero que ustedes entiendan que existen formas psicológicas de expresar para cautivar, para llegar, para hacerte sentir. Existen movimientos, existen palabras, existen acciones determinadas, todo eso existe y se utiliza para bien y para mal, ¿vale? Y él las conocía. Entonces, lo primero que hizo fue control del pensamiento. Y en ese control del pensamiento, él había prometido, como todos sabemos, que íbamos a tener 18 meses de transición para restaurar el orden del país. Y no, no, bajo ningún concepto, él quería realmente que fuese así. Luego lo cambió y dijo que 15. Y luego le preguntó al pueblo si querían ir a elecciones presidenciales. ¿Y quién responde? ¿Quién le da? Ese es el pueblo. Desde el pueblo malo, malísimo, no. El pueblo está actuando ante un proceso de inoculación. Es como te hacen una abducción, ¿vale? Estoy buscando la palabra de cuando te hacen, que te hacen sentir tu mente. Ahora no me sale, discúlpenme, ¿vale? Pero es eso, una magia. Ya él había probado eso. De hecho, una de las cosas que hizo en aquel momento de su entrada, deja al presidente atrás, orbiándolo, le da la espalda, como me das igual. Con las manos hace un gesto a esa población que había allí. La población simplemente a las órdenes de sus manos, sin él ejecutar ninguna palabra, abre camino y le hacen un pasillo donde él pasa por delante de ese pueblo caminando, saludando a la derecha y a la izquierda, como diciendo, yo soy el centro de este pueblo, los tengo a mis lados. Y si ustedes buscaran, y sobre todo para los cubanos que estudian psicología, ustedes saben que esto funciona de esta manera. Existe en el mundo artístico, existe en todo, porque funciona. ¿Bien? Y ahí está donde él empezó a poner en marcha ese control del pensamiento. Obviamente, también cuando ya él adquiere el poder, entonces ese control del pensamiento lo afianza con la creación de las instituciones que hablaremos después.
Obviamente, importante el control de la información, el control de la emoción y el control de la conducta. Todas estas van unidas, ¿vale? Todas estas van unidas, porque en el control de la información, ¿el qué hace? Lo que usted va a escuchar diariamente es lo que él quiere. Para que eso pueda ser eficaz, los medios y las propagandas. ¿Vale? Control emocional, manipulación de sentimientos y sentirte culpable de algo que vaya en contra de lo que quieren las masas, no lo que quiere él, lo que quieren las masas. Mira la masa cómo te lo está pidiendo. Control de la conducta es la regulación de la realidad física, ¿ok? Es, bueno, esto ya lo voy a seguir explicando, ¿vale? Cuando Pavlov analizó científicamente disculpen, de Río Neva, es decir, aquella subida de cauce, entendió que el estrés prolongado, la aparición de objetos, eh, la aparición de objetos generando ansiedad y la incertidumbre sobre el futuro inmediato eran los ingredientes que faltaban para conseguir modificar de manera radical la conducta y conseguir docilidad, ¿vale? Obediencia y modificación del pensamiento. Ahí, ya cuando después de todo eso, que Pavlov, con todos sus experimentos, se dio cuenta de que lo que había que hacer con el hombre era modificar esa manera radical de la conducta, convertirlo en una persona dócil, obediente. Ya tú a partir de ahí podías modificar el pensamiento, podías modificar la información a través de la información, podías modificar a través de la emoción, podías modificar a través de la conducta. Ahora, vamos a verlo un poquito más detallado, ¿vale? O más incorporado a nosotros. Vamos a entenderlo, vamos a ponerme aquí. Ok. Dice, capacidad de dirigir y modificar la dirección de nuestros pensamientos, especialmente cuando son negativos o intrusivos. La propaganda, el control, la información, la creación de una cultura de culto a la personalidad, es decir, a él, a Fidel, y la superación de bueno, a él y a todo lo que él nos creó como nuestros líderes, nuestros próceres, ok, ¿vale? ¿Vale? Y la superación de la disidencia. Estas técnicas buscan moldear la opinión pública y crear una atmósfera de temor y obediencia. Bien, la propaganda. La propaganda es una herramienta clave para la manipulación. Se utiliza para difundir mensajes selectivos. Lo que yo les dije, hay palabras claves que entran en la psiqui de la persona y hacen que la persona cambie inmediatamente. Es como boom, boom, y te rebobina y te cambia inmediatamente, ¿vale? Acuérdense siempre, esas cosas van acompañadas de algo que a ti te pueda dar miedo, que te pueda dar angustia, que te pueda dar eh, desesperación, ¿ok? Siempre. Entonces, difundir el mensaje selectivo, sesgando a través de los miedos de comunicación, la educación y otros canales de comunicación. Estos mensajes pueden ser falsos, exagerados o simplemente para infundir una opinión pública. Ahora tenemos que cada uno de nosotros, porque cada uno tiene su propia experiencia, aunque todos estemos inoculados del mismo virus, cada uno desde su propia experiencia, no todo el mundo lo captó de la misma manera ni en el mismo momento. Por ejemplo, en mi caso, que yo no existía en aquella época, fue heredado por una conducta social y la enseñanza tanto de mi casa, de mi familia, como de la escuela. Es decir, era una conducta adquirida del entorno. Es decir, pero las personas que estuvieron en ese momento sí que pueden
hacerse un clic, un kick-up, como se dice vulgarmente, un clic, una llamada a sí mismo, una reflexión, un me pregunto, me autoevalúo y ¿qué escuché o cómo me dijo? ¿En qué momento yo dejé de pensar una cosa para pensar de la otra manera? ¿Veis? Y eso es un trabajo que solamente podemos hacer nosotros con nosotros mismos. En aquel momento, ¿cuáles fueron esas palabras? Yo le puse el ejemplo de lo que yo les dije, ¿no? Él llegó, se pone de espalda al que estaba como presidente, hace un gesto con las manos, las personas le abren y él va saludando y lo único que va saludando con las manos siempre para arriba, siempre puño, eso es fuerza, esto, poder. Yo puedo contra ustedes y ustedes, sobre ustedes y ustedes. Yo soy el que soy. ¿Eh? Como si él fuese omnipotente, ¿ok? Ahora, eso súmalo al control de la información. Cuando ya él toma todos los medios de información y los métodos para difundir esa información, ya esa persona que está inoculada por palabras y propaganda, acuérdense que inundaron la isla entera de carteles de su foto, ¿vale? Para idealizarlo y de propagandas, carteles revolucionarios, propagandas revolucionarias. Tú estás viendo eso 24 por 24, 365 días al año. Obviamente que tú olvidas aquellos carteles lumínicos que pudiste haber vivido con propagandas de ofertas o oportunidades o libertades, ¿verdad? Lo olvidas porque cambiaste en tu psiqui aquello, lo dejaste para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, tan escondido que no sabes ni dónde estás, ¿vale? Y lo que reluce en ti, lo que hay en ti, es lo que tú estás viendo cada día con las propagandas. Bueno, con la información es exactamente lo mismo. Estás escuchando lo que ellos te quieren decir, lo que ellos quieren que tú escuches todo el día, en la radio, en el noticiero, a través de las series, ¿vale? A través los libros con los niños en el colegio, tanto visual, la propaganda de los niños van más por libre, no se van a estar fijando tanto en las propagandas, para ellos eso es adorno, pero cuando empiezan a leer, esas propagandas son miniaturas dentro de los libros, ahí constantemente, metiendo, uniendo conceptos. F, fusil, fusil Fidel, ¿vale? Y el miliciano con el fusil al lado de Fidel. Esas cosas, eso es programación. Y en la parte de programación está, obviamente, por eso dije, los programas de televisión que, ay, no, es que es una novela. Ay, no, porque es que es una serie. Te están diciendo, eso se llama primado negativo, que te están diciendo cosas para cuando llegue, por ejemplo, voy a poner un ejemplo de primado negativo. La serie aquella de En silencio he tenido que ser, que era la de mis tiempos. Cuando está el contrarrevolucionario, que lo cogen, bueno, los de la CIA o el infiltrado. Entonces, claro, ese primado negativo, que primado negativo es el significado de enseñarte algo previamente, para que cuando algo previamente que podría ser traumático o que podía cambiar algo en ti, para que cuando llegue el momento de que tú lo veas de manera natural, no influya en tu psiqui, no te cambie nada, ya tú lo viste, ya lo normalizaste, ya lo introdujiste en ti, entonces ya cuando lo vuelvas a ver no cambia. Bien, voy a poner este ejemplo. Si a través de la serie ya tú sabes que hay gente inconforme o ahí está la CIA o está, bueno, cuando a ti te llegue la oportunidad, lo más normal que del accionar de una persona inoculada es que, bah, eso ya no, eso ya lo sabías, ya lo sabías, ya lo habías escuchado, ya lo habías visto en una serie, pero no saber, no sabes. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pasas de largo, no le das importancia e incluso
en según qué circunstancia crees que es hasta irreal. ¿Ves? Eso es importante porque eso lo hacen a través de la información y la propaganda. Y luego, pues obviamente ese culto a la personalidad, esa creación de un culto, de una personalidad, de un líder, eh, es una técnica que es muy común siempre en todos los psicópatas, los narcisistas y obviamente todos los dictadores, ¿no? Esa exaltación que hace que yo te estoy diciendo, nosotros somos, en realidad estás hablando de ti, pero estás diciendo nosotros somos para que los demás se crean que son como tú, que están hechos a tu altura, que están a tu nivel. Fíjense que de ahí salió cuando en Cuba empezó a expandirse esa religión yoruba. Cuando él sentía que por la intervención o el sentimiento de las personas católicas se había mantenido fuerte, que aún eso no lo había podido extirpar, que aún contra eso no podía luchar, pues dijo, ahora voy a crear yo ese hombre potente, afro y poderoso que le tiene todo lo mejor que hay en los palos, los montes más poderosos del mundo. Y así voy a aparecer yo con una simple foto delante de ese pueblo inoculado y ellos van a querer competir e igualar lo que yo soy con lo que ellos quieren ser. Piensen en eso, piensen en esas cosas y si tienen algún problema, no se metan conmigo. No, busquen libros. Busquen el libro negro de la manipulación de las masas. Busquen esta información de Iván Pavlov y el experimento de la creación del nuevo hombre socialista, conducta del pensamiento. Busquen estas cosas. Pregúntenle a los psicólogos que no sean cubanos, millonarios y vendidos, que podrán explicarles que estas cosas se estudian dentro de la psicología. Y luego está el control emocional. En control emocional, lo primero que tenemos es la conducta, ¿vale? Cambio de la división política administrativa, regulación del acceso a lugares, creación de organizaciones. Aquí es donde viene esa creación de la emoción con que ya no es, eh, ya es el miedo, ¿vale? Esa emoción ya es inculcarte el miedo. ¿Y qué es lo que hacen? Crea estas eh, absurdas manipulaciones de decirte, hacerle creer a un pueblo que con dos personas en cada cuadra, esas dos personas iban a ser sus ojos, esas dos personas iban a ser sus manos derecha e izquierda, esas dos personas iban a ser vuestros vigilantes y esas dos personas se iban a convertir en los confidentes de la dictadura, de la conducta de a lo mejor 44 familias que viven en una cuadra, solo dos personas. Solo dos personas, también hambrientas, solo dos personas, con las mismas cosas, ¿eh? Pero llegado a este momento de trabajar la emoción, nosotros mismos no los creímos. Y mi pregunta es, ¿tanto miedo se le puede tener a solo dos viejas? Porque normalmente son dos viejas en una cuadra, que no fuimos capaces de mandar a esas viejas, ya sabéis a dónde, y quitárnoslas de encima, y ponen a dos más y me las quito de encima y ponen a dos más. Y a ver, ¿quién quiere ser cuando eso suceda tres veces? ¿Quién quiere ser ese representante, ese ojo? ¿Quién quiere ser esa mano derecha e izquierda en cada cuadra? Es un símbolo, es un símbolo, es un símbolo donde ustedes han creído, no digo que no haya gente de esas que hayan sido unos HP y sigan siéndolo, es la imposibilidad de que solo dos personas puedan controlar a todo un núcleo en una cuadra. Miren, cuenta cuántas casas hay en tu cuadra, cuántas personas viven en cada casa y si dos personas cuántos ojos tienen esas dos personas, cuánto tiempo tienen esas dos personas, cuánto
desmontarse de su yo para convertirse en cuantas otras personas para poder ver todo lo que hace todo el mundo y poder informar todo lo que hace todo el mundo sin tener repercusión. Es porque ya en ese momento ustedes estaban como mango maduro. Y ahí venía la estocada, el miedo. Vamos a controlar la emoción y vamos a meterle miedo con estas organizaciones. Y si dentro de tu cuadra te vamos a meter al CDR con vigilancia, y la presidente o el presidente, vamos entre los jóvenes vamos a meter la UJC y vamos a entre las mujeres, acotamos más la indefensión, el miedo, la inseguridad y vamos a meter la FMC y luego pues obviamente ya todos sabemos que quienes se hayan comportado y se hayan comportado, se hayan comprometido y sean los vanguardias en cada una de estas aberraciones, entonces pasan al Partido Nacionalista, que es como querer ganar las Champions. Un cubano, o al menos, no lo sé, yo creo que sigue pasando porque yo sigo viendo la misma evolución y no el cambio. Así que tengo que decir, para un cubano, formar parte del Partido Social del PCC, ¿sí? Partido Comunista Cubano, es como la Champions League para cualquier jugador del mundo en el fútbol, ¿vale? Ahora, ¿cuál era el objetivo de la creación de estas organizaciones? Aparte de esa manipulación y esa inoculación ya del miedo, controlar la disidencia. Controlar la disidencia estaba dentro de las masas, no toda la masa es aborregada, no toda la masa era conformista, no toda la masa ve las cosas de la misma manera. Hay personas que no. Hay gente muy facilonga. Eso, acuérdense que al ser un experimento, no quiere decir que todo el mundo va a ser como robotizado a la misma vez, porque seguimos siendo humanos, ¿vale? Y hay quien el experimento le cala de más, o hay quien le cala menos, y hay quien no le cala absolutamente nada, ¿ok? Es decir, había disidencia. Y esa disidencia, pues para controlarla, ellos tampoco podían. Nunca los dictadores pueden manipular o controlar ellos solos una disidencia. Entonces, por lo tanto, ni ellos ni toda la banda que puedan tener de acólitos, no. Tienen que achicarles, acorralarlos dentro de su hábitat. ¿Cuál es su hábitat? Donde viven, o si son jóvenes, a donde pertenecen, o a la UJC o a la FMC. ¿Ok? Bien. Luego. Fíjense, voy a leerle esto. Dice, la represión de la disidencia y la persecución de opositores son herramientas para mantener el control y evitar cualquier desafío al poder. Esto puede implicar el uso de la fuerza, la tortura y la prisión para eliminar cualquier voz que se ajuste a la narrativa del régimen. Es decir, ya esto con abolir o suprimir la disidencia, esto era lo que ellos le empiezan a inocular al pueblo que obtendrá la disidencia si no se pasan al lado borreguista, al lado de la colectividad, ¿vale? Ahora, en psicología de las masas dice que los totalitaristas se benefician de la psicología de las masas que estudia el comportamiento de los individuos en grupo para manipular a la gente a través de la creación de un sentimiento de pertenencia y la promoción de la conformidad. Bien, eso es lo que yo les estaba explicando. Y aquí, ya una vez entrado en la parte de la emoción, que es la que te hace tomar una determinación, aquí nos damos cuenta de lo que yo expliqué anteriormente, el miedo a ser rechazado de la colectividad, el miedo a que te expulsen, a que tú no eres igual que nosotros. ¿Eh? ¿Te acuerdas cuando a la gente le tiraban zapatos? Luego me enteré al cabo de los años que eso del zapato es una técnica completamente musulmana, donde ellos le dan con el zapato
a sus dictadores cuando caen. Y eso lo vi, creo que fue cuando Saddam Hussein o algo así, y les daban a su estatua con zapatos. Yo me acuerdo cuando yo era niña, en aquellas salidas a esos mítines de repudio que nos llevaban a los pioneros, que yo recuerdo algunas personas mayores con los zapatos, como amenazando a aquella persona a los que ellos querían someter, ¿no? A los que ellos querían, a los parias, a los gusanos. ¿Bien? Ahora, ¿qué sucede también? Aparte de este tratamiento, ¿vale? De la psicología de las masas, que también se utiliza el lenguaje. Ese lenguaje, ¿vale? Esa semiótica, que es la manipulación a través de lo que, ¿cómo te digo? Las cosas, esas palabras simbólicas que van directamente a la emoción. Por eso hoy, por ejemplo, ayer en un programa que tuvimos, en el programa que tuvimos de ayer de las noticias, yo les hablé, ¿no? Estamos nosotros aquí hablando de, vamos a derogar cuando seamos libres, no estamos hablando de qué hacer para ser libre, no, cuando seamos libres, vamos a prohibir, esa es la palabra, vamos a prohibir el comunismo. A ver, señores, dejen de perder el tiempo, primero están perdiendo el tiempo con esto, eso es lo primero que están haciendo. Y lo segundo que están haciendo es, dime tú qué vas a resolver prohibiendo el comunismo, si tú estás viendo que ellos tienen 10.000 maneras de darle la vuelta a la tortilla. Y ahora ya no existe el comunismo, ahora existe el socialismo, después el socialismo, el comunismo es lo mismo, ¿no? Pero ahora somos socialdemocracia. Y socialdemocracia, ¿eh? Democracia, es decir, la sociedad en democracia. Y se inventan, y ahora son progresistas, progresistas. Claro, la gente que no tiene, que está inoculada, que no tiene conocimiento, que no tiene cultura, ni tiene materia gris, pues se queda con progreso, progreso, democracia, democracia, y no puede ver una maldad en ello, porque el significado de esas palabras existen en la real lengua de todos los idiomas. ¿Veis? Entonces se podrá decir en diferentes idiomas, pero el significado es el mismo. Entonces, claro, no le veo ningún sentido. Pero bueno, no voy a entrar en esas cosas aquí. Lo que quiero es entrar aquí en cómo con palabras muy bonitas y muy rebuscadas ese léxico con filo, ese léxico con filo, ¿m? Es para envolver como una croqueta, una vez y una vez más, y una vez más, y una vez más, y mantenerte en esa misma jaula de hámster, ¿vale? Viviendo los años que estás viviendo dentro de esa dictadura totalitaria, de ese sistema comunista, de esa inoculación, de esa inoculación de control de masas en las que tú vives. Dice, estas técnicas, aunque históricamente asociadas a regímenes totalitarios, también pueden ser utilizadas por otros actores políticos o sociales para influir en la opinión pública y manipular el pensamiento de las masas. Bien, antiguamente, obviamente, empezamos con que esto era muy totalitario, gubernamental, ¿verdad? Muy político, muy el eleccionar de un dirigente, ¿ok? Ahora mismo, estas técnicas también las siguen utilizando, pues cualquier otro sector, y lo estamos viendo, por ejemplo, en youtubers acólitos a la dictadura, que te trabajan estas técnicas, se te cuelan en las reuniones o en los mítines y se hacen creer que también están apoyando lo tuyo y utilizan las mismas para darte la vuelta a ti. Estos se me escaparon del rebaño, pero venga, yo vengo aquí, me cuelo aquí, utilizo esas mismas técnicas. Es decir, tenemos que ser muy pilas y tenemos que ser muy cuidadosos. Dicho esto y llegado hasta esta parte de la formación, os invito a que repasen, escuchen una y otra vez. No se queden solo con lo que yo estoy diciendo, porque creerme que estoy comprimiendo todo, porque me he tenido que leer tochos para poder sacar conclusiones, adaptarlo a nosotros, para que nosotros mismos nos comprendamos. Entonces, busquen.
y compartan esto y así ayudaremos a ver si nuestra nación comprende, se encuentra, primero se contrasta él consigo mismo. Miren, yo les voy a decir una cosa. Una vez hice una encuesta a un grupo de cubanos a los que cuando tenía lo que era la organización TEC, la tribu, y yo les preguntaba, ¿qué te gusta más? ¿La soledad o la compañía? El 90% respondía la compañía, que la soledad no le gustaba. La soledad es lo que más me tiene que gustar, porque en la soledad estoy yo conmigo misma. Y si yo no me gusto a mí misma primero que por encima de todas las cosas, es imposible que me pueda gustar lo demás. Es decir, es importante que entendamos esto para que busquemos esos grandes momentos de soledad donde solo en esos momentos nosotros hablamos y nos escuchamos, porque cuando nosotros nos preguntamos cosas, la respuesta también viene desde allá dentro del mismo baúl, está todo. Y es ahí donde nosotros podemos sacar las conclusiones, esa primera respuesta y esa primera idea. Eso es lo que realmente tú tienes allá adentro. Anótala, coge un papelito, cógete un bolígrafo, un lápiz, siéntate y escribe lo primero que te venga ante lo que tú te preguntas, porque eso es lo que prevalece en ti. Y lo entiendas o no lo entiendas, lo sepas o no lo sepas, eso está dentro de ti. Acuérdate que lo que tienes es una inoculación y que tiene solución. Así que hoy esta clase la dejamos aquí y mañana seguimos. Acuérdense que voy a subir una cada día. Intentaré que no sea muy extenso, ¿vale? Una cada día para que poder ayudar. Esto es con lo que puedo ayudar a cambiar ese constructo y liberar, desde liberar al ser individuo de uno en uno y convertirlo en esa masa crítica que necesitamos, despierta para ir y hacer lo correcto que tenemos que hacer contra esa dictadura. Hay pendrives, hay códigos QR, todas estas cosas, aparte de otras maneras, se están repartiendo dentro de la isla. Tú tienes la opción de callarte, mirarlo y estudiar. También puedes coger y continuar compartiéndola con aquella gente con las que tú creas que aún no les ha llegado. Vamos a hacer que esto llegue al último rincón de cada cubano. Os quiero, viva Cuba libre y abajo el comunismo. La opresión se va a acabar, el miedo vamos a enfrentar. Democracia en cada paso, la justicia va a llegar. El pueblo va a despertar, en la calle vamos a estar. Nuestra voz va a resonar, es la hora de luchar. El tiempo es ahora, vamos a gritar. Libertad en el alma, vamos a cantar. El pueblo unido no va a recular. Vamos juntos, Cuba va a cambiar.